Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Es muy importante a dónde me estoy aferrando hoy. Muy importante lo que estoy pensando hoy. Eso me va a direccionar a mi futuro. Por eso en este día les bendigo en el nombre de Jesucristo que se estén aferrando al pacto de Dios. Ciertamente Dios les va a dar grandes respuestas. Recuerdo de pequeño, había un cuento muy bonito que se titulaba El patito feo. En ese tiempo solo me parecía algo bonito, no estaba entendiendo realmente el significado tan importante que tiene. Había un patito, entre todos los patitos, que era distinto. No podía andar bien, no podía moverse cómodamente. Y por supuesto, como era diferente, los otros patitos pues siempre se estaban burlando de él. Era distinto. Por eso se burlaban, se reían. Y por supuesto, este patito se sentía muy mal, ¿verdad? Porque todos se burlaban de él. Por eso no era difícil para él, ¿eh? Iban todos en fila detrás de mamá pato, pero él tenía el cuello largo, se caía. Era muy difícil y todos se burlaban, no solo los patos, sino los otros animales de la granja. Por eso ya llegó un punto que este patito, que era diferente, se sentía ya tan mal que se escapó. Ya no podía soportar las burlas de los demás. Y se marchó, y empezó a caminar sin saber a dónde, y de repente llegó a un lago. En ese lago se quedó sorprendido, había un animal que nunca había visto. Era un cisne. Y este animal era elegante, era hermoso. Qué manera de nadar, de moverse por el agua, era impresionante. Entonces, este patito se quedó impresionado, pero empezó a bajar la cabeza para beber y se vio reflejado en el agua del lago y resulta que él también era un cisne, no era un patito. Por eso se quedó impresionado. Él descubrió realmente quién era él. Durante tantos años había sufrido burlas, menosprecios, se había sentido tan mal y era porque él realmente estaba intentando ser o le hacían creer ser lo que no era realmente. Y eso le trajo gran sufrimiento. Pero de repente en ese instante descubrió quién era él. Él no era un patito, por eso era difícil caminar para él. Él era un cisne bien hermoso, bien elegante. Y como cisne no solo nadaba de esa manera tan elegante, sino que además podía volar, podía subir a las alturas y vivir realmente sin límites, ¿no? Antes, pensando que era un patito, estaba limitado a ese corral tan pequeño que parecía que era un mundo, pero era un sitio bien pequeño, bien cerrado. Pero él, por no saber su identidad, estaba sufriendo allí. Cuando descubrió su identidad, pudo romper ese mundo pequeño, pudo estar rompiendo los límites, yendo a un lugar, a un nivel que superaba todo el nivel de ser un patito. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar descubriendo nuestra verdadera identidad. Somos hijos de Dios. Es una identidad tremenda. Tenemos la autoridad, el respaldo del trono celestial. Es algo tremendo que tenemos que estar disfrutando. Si no, vamos a estar sufriendo como ese cisne, mientras le hacían pensar que era un pato. Es muy importante que estemos de verdad descubriendo la identidad tan preciosa que hemos recibido a través de Jesucristo. El 99.9% de las personas viven totalmente siempre comparándose con los demás. Que si soy peor, soy el peor de todos. No hay gente
que Satanás le engaña de esa manera, porque eso es un engaño de Satanás. La gente no sabe quién es. Otros piensan, yo soy el mejor. Es el otro extremo, ¿verdad? Otro engaño total, ¿no? Porque no están entendiendo cuál es realmente su valor, su identidad. Pero nosotros tenemos que saber nuestra identidad. Entonces, en todo momento vamos a saber lo que tenemos que hacer. Es muy importante. En un partido de fútbol, si el delantero no sabe realmente cuál es su posición, que él es delantero, que tiene que meter goles, va a ir también ahí sin saber qué hacer, va a ser un sufrimiento para él. Si él piensa que es un portero, pues cuando le pasen la pelota, en vez de chutar y meter gol, la va a agarrar con las manos, ¿verdad? Y lo van a expulsar. Es muy importante saber quién soy para saber lo que tengo que hacer. Y nosotros, que a lo largo de cada día tenemos situaciones, nos vienen dificultades, si yo soy quien soy, en esas dificultades lo que voy a hacer, en vez de sentirme mal, es empezar a orar. Porque sé que soy hijo de Dios, que Dios responde mis oraciones. Y en vez de estar sufriendo por los conflictos, voy a orar a Dios como hijo, sabiendo que tengo esa identidad, esa autoridad, y voy a experimentar las respuestas de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar entendiendo la bendición de la oración. Y en este día Dios nos da una palabra muy importante. El título es el pectoral con los nombres de las 12 tribus grabados. Y el texto bíblico lo encontramos en el Éxodo 39, del 8 al 21. Caminando por el desierto, la primera orden del Señor fue que eligieran, que construyeran ese tabernáculo. Era como una iglesia móvil, ¿verdad? Porque iban a estar 40 años caminando por el desierto. Por supuesto, Dios siempre tiene una razón importante cuando nos da algo, ¿verdad? Y por supuesto siempre es para bendecirnos. Ese tabernáculo, la esencia de lo que es la iglesia móvil, es el culto, para que constantemente nos aferremos a su pacto, para que constantemente estemos orando. Por eso, dentro del tabernáculo estaba ese candelabro que durante 24 horas estaba iluminando. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar ahí orando continuamente. ¿Por qué? Porque es muy difícil caminar por el desierto. Nuestra vida, caminar por este mundo no es nada fácil, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros. Para no ser engañados y perder nuestra identidad, necesitamos poder estar orando, aferrándonos al pacto continuamente. En el pasaje de hoy les da una segunda orden. Dentro de la vestidura del sumo sacerdote, Dios dice que hagan un pectoral. Y en ese pectoral tenía que poner 12 piedras preciosas, y cada una de esas piedras preciosas representaba una de las tribus de Israel, 12 tribus de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar orando también continuamente por los creyentes, por los hermanos, para que la gente pueda conocer el Evangelio. Por eso es tan importante la oración. Tenemos que descubrir la oración. Hay mucha gente que no está entendiendo ni disfrutando la oración. Y por supuesto, nuestra vida de fe así no funciona, es un sufrimiento, se convierte en algo religioso, en algo pesado. Pero la oración es una ciencia espiritual, es una bendición tremenda, un arma que Dios nos ha dado para, a través de la oración, Dios nos da el poder para transformar el mundo. A través de la oración cambian vidas, cambian familias, cambian naciones. Y la palabra es una garantía, una evidencia de esto. Incluso hoy en día la ciencia ya ha demostrado los beneficios de la oración.
cómo cuando uno de verdad está disfrutando, teniendo en la mente esa gracia, esa fuerza espiritual, eso afecta, ya está demostrado científicamente, beneficia a nuestra salud. Porque la oración es una grandísima bendición. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén disfrutando de la oración. Si viene un conflicto, si están en medio de una situación, empiecen a recordar quién soy yo. En Cristo soy hijo de Dios. ¿Cuál es el arma que el Señor nos da? La oración. Empiece a orar. Si empieza a orar 5 minutos, va a experimentar gran respuesta de Dios. Y hay 7 oraciones que tenemos que estar disfrutando. En primer lugar, la oración del pacto. La palabra de Dios es eterna, es un pacto para sus hijos. Jesús es el Cristo solucionador de todos los problemas. Por eso, cuando viene un problema, tengo que buscar respuesta en la palabra. Si busco respuesta en la palabra, enseguida Dios me va a dar gracia, me va a hablar. ¿Y yo qué voy a empezar a hacer? A dar gracias a Dios. Ese es el comienzo de la oración. Por eso que estemos disfrutando constantemente esa oración del pacto. Viene un problema, que busque la respuesta con la palabra. Ahí Dios me va a hablar, porque soy su hijo. Buscadme y viviréis. En ese momento yo voy a estar agradecido. Ese es el comienzo de la verdadera oración. La segunda oración que tengo que estar disfrutando es la oración del culto. Y el culto, de verdad, que no caigamos en acostumbrarnos, ¿verdad? Que no sea algo religioso. Es fácil caer en eso. Pero el culto es la mayor bendición. Es el encuentro más grande, más bendito que podemos tener, audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Dios, que ha dado todo por nosotros, que nos ama con amor eterno. Es una bendición el culto. Por eso, como dice el Salmo 100, versículo 4, que vayamos delante de Él con acción de gracias, con agradecimiento. Y la verdad que tenemos tantas cosas para agradecer a Dios. Si usted está en medio de una situación difícil, párese un momento. Empiece a darle gracias a Dios. Empiece a pensar en qué cosas le tengo que dar gracias a Dios del pasado, pero también del presente. Va a ver de verdad cómo toda la oscuridad se va, todos los malentendimientos se quitan, porque se va a dar cuenta que Dios está con usted y que Dios de verdad la bendice, le bendice grandemente. Por eso, que entremos por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. El culto, la oración del culto, es una gran bendición. Vemos en Daniel 6:10, él estaba en medio de una crisis, le habían tendido una trampa, pero Daniel es una persona que disfrutaba de la oración. No solo cuando le venía un problema, sino que dice, como acostumbraba, cuando se enteró del problema, como acostumbraba, como solía hacer antes. Era ya su hábito, era su tiempo feliz. 3 veces al día entraba en la cámara y, direccionado al templo, estaba dando culto allí. Dios le dio gran respuesta, fue levantado como un gran líder, un testigo del Evangelio, delante de 4 emperadores, los más importantes de ese tiempo. También vemos los hermanos de la iglesia primitiva. Ellos, aunque era difícil reunirse, porque los podían matar, se reunieron, ya tenían la razón para dar su vida. Y en el aposento alto de Marcos, Hechos 1:14, dice que estaban unánimes en oración, orando, tomando el pacto, orando, la oración del culto. Hechos 2:1, vino gran respuesta el día de Pentecostés, vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Dios los utilizó y todo el campo de Jerusalén fue transformado. Esa bendición llegó hasta Roma. Y esa es la bendición de la oración que tenemos que disfrutar, la oración del culto, pero también la oración
a tiempo marcado. Y vemos que en el desierto ellos tenían las tiendas direccionadas hacia el tabernáculo, para que en todo momento, al salir de su casa, lo primero que veían, el tabernáculo. Por eso tenemos que tener esos tiempos de oración. Los judíos oran 3 veces al día, los musulmanes 5, y nosotros, que por gracia de Dios tenemos la verdad, tenemos ese privilegio, esa bendición de la oración, que estemos teniendo nuestros tiempos de oración. Es muy importante. Si empiezo a tener mis tiempos marcados de oración, ¿qué va a ocurrir? Que va a aparecer la oración de 24 horas. Es decir, que ya mi naturaleza va a estar constantemente orando. Uno entra a un sitio y ora. Uno ve una situación en la calle y ora. Uno tiene un encuentro y ora. Sale solo. Es la oración de 24 horas. Y caminando por el desierto, ellos estaban centrados en el tabernáculo. Por eso es muy importante que estemos constantemente orando 24 horas. Esa es una gran bendición. Si estoy gozando 24 horas, realmente ya tengo la victoria. Por eso es el solo orando, solo tomando el pacto. Ahí voy a poder ver las cosas totalmente distintas. ¿Y qué va a venir? Una bendición tremenda. ¿La oración de qué? De 25 horas. El reino de Dios. Voy a gozar del respaldo que Dios me ha dado a través de Jesucristo. El respaldo del trono celestial, de los ejércitos celestiales. Voy a ver cómo orando el reino de Dios establece la oscuridad es quebrantada. Esa es la bendición. También tengo que estar orando esa oración del futuro, que ¿dónde llega? A la eternidad. Lo que estamos orando para el futuro, eso se va a convertir en algo eterno. Son respuestas que va a dar para toda la eternidad. Y también esa oración, por lo que parece absolutamente imposible. Era absolutamente imposible que el pueblo de Israel, siendo esclavos, pudieran vencer a Egipto, que era el país más importante de esa época. Era absolutamente imposible que David, siendo apenas un adolescente, un pastorcillo, pudiera vencer a ese gigante de 3 metros, Goliat, que era un guerrero curtido, armado, con armadura, con todo tipo de armas. Era absolutamente imposible. Era absolutamente imposible que esos hermanos de la iglesia primitiva, que no eran fuertes humanamente, pudieran conquistar el Imperio Romano. Pero a través de esa oración pudieron convertir Dios a través de ellos lo absolutamente imposible en absolutamente posible. Y esa es la oración que tenemos que estar experimentando. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este día, que puedan estar, de verdad, recordando cuál es su identidad y puedan estar disfrutando de la oración. Dios va a obrar grandemente. Pero ¿qué valor tenemos delante de Dios? Eso es de lo que habla también el pasaje de hoy. Muy importante. ¿Qué valor tengo yo? Pues dice la palabra que el Señor le mandó que pusiera esas 12 piedras representando las 12 tribus de Israel. Y eran todas piedras preciosas. Eso quiere decir que nosotros, por gracia de Dios, para Dios, a través de Jesucristo, somos joyas, somos piedras preciosas. Qué bendición, ¿verdad? Siendo tan faltos, tan débiles, con tantos fallos, pero Dios que nos ve a través de Jesucristo, somos piedras preciosas para Él, somos joyas. Una piedra preciosa, ella misma no sabe su valor, pero cuando un especialista la revisa, la comprueba, dice, sí, esto es una piedra preciosa, esto tiene un gran valor. Pues es Dios el que dice que usted
a través de Cristo es una joya, una piedra preciosa. Eso es tremendo, saber nuestro valor, la bendición que tenemos. Por eso, que no sean engañados, que no caigan en desánimo. Dios le ha escogido como una joya, como una piedra preciosa. ¿Por qué? Porque a través de usted otras personas van a ser salvadas. Por eso, que no caigan en desánimo. En medio de las dificultades, que sepa usted cuál es su valor y empiece a orar. Si está orando, va a ver cómo Dios obra, cómo Dios está cambiando todas las cosas. Porque Dios le ha llamado para bendecirlo y para utilizarlo para que otras personas puedan ser salvadas. Ese es su valor. No solo tenemos ese valor, sino que Dios nos recuerda siempre y eternamente. Él está recordándonos. Por eso no solo había que poner las piedras en el pectoral, había que poner los nombres. Y por gracia de Dios, a través de Jesucristo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso, el Señor siempre se acuerda de nosotros. Eternamente tenemos ese valor. Constantemente los ojos del Señor están sobre nosotros. Él nos guarda, Él nos protege. Él siempre y eternamente nos está recordando. Por eso, no hay que ser engañados. Que esté recordando lo valiosos que somos. Somos joyas para Dios. Él nos recuerda. Por eso, si viene una dificultad, Dios que es soberano nos la da. En vez de quejarnos, en vez de empezar a criticar, tenemos que ver de verdad que eso es una oportunidad para nuestras vidas, para que empecemos a orar y empecemos a disfrutar esa identidad y autoridad que tenemos, ese respaldo tremendo que Dios nos ha dado. Dios, por su gracia, nos permite a veces esas dificultades. ¿Por qué? Porque estamos viviendo vidas donde no estamos recordando el valor que tenemos, donde hemos perdido la identidad que tenemos. Y ahí Satanás nos engaña constantemente. Por supuesto, no podemos estar cumpliendo nuestra función, que es predicar y salvar a otras personas. Por eso, esa dificultad es la mejor oportunidad para nuestras vidas. El pueblo de Israel, nada más salir de Egipto, se encontró con un gran problema, el Mar Rojo, y detrás venía Faraón y los carros. Era una dificultad extrema. Y la mayoría de la gente empezó a quejarse, a criticar a Dios y a Moisés. Pero Moisés, él sí que sabía su identidad, su valor. ¿Qué hizo Moisés? Oró, tomando el pacto. Y Dios, esa noche dice que envió un viento y se paró, abrió un camino en seco en medio del Mar Rojo. Y por allí cruzaron. Cuando les persiguió el ejército liderado por Faraón, ahí Dios cerró el mar. Es decir, que esa dificultad fue la oportunidad para destruir a los enemigos. Y Dios, de verdad, Él siempre, eternamente, se acuerda de nosotros. Por eso, que no seamos engañados. Recuerde la identidad, el valor tan precioso que tiene. De esto nos habla la palabra de Dios. Es una bendición tremenda. Esa dificultad, no se queje, no esté mirando el fallo del demás. Esté orando. Si ve un fallo en otra persona, tenemos que estar orando para que Dios lo restaure, para que Dios lo levante. Si no conoce al Señor, para que el Señor lo salve. Cuando uno sabe su identidad y su valor, ya todas las cosas pequeñas ya las puedes superar. Porque tú sabes quién eres, sabes hacia dónde vas. Y ya no eres engañado por las cosas del mundo, ni Satanás, y por supuesto el yo tampoco te está atrapando. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que estén con agradecimiento a Dios. Somos joyas para Dios. Él nos recuerda siempre, eternamente. También les dijo que pusieran unas piedras, el Urim y el Tumim,
en el pectoral, cerca del corazón. El Urim significa luz, revelación. Tumim significa perfección. Y nosotros tenemos esa función tan importante de poder discernir en medio de las situaciones y a través, por gracia de Dios, poder salvar a la gente. Esa es la función tan tremenda que Dios nos ha dado. Por eso, en medio de las disputas, podemos tener esa luz, esa revelación para discernir correctamente y con la gracia de Dios poder salvar a la gente. Y hay una persona, un hijo de Dios, que Dios utilizó grandemente, que era John Wanamaker. Este hombre, desde bien pequeño, él tenía un corazón tremendo, iba a la escuela dominical y quería agradar a Dios. El profesor de la escuela dominical una vez le dijo algo que se quedó grabado. Le dijo que la Biblia era un libro lleno de tesoros. Eso le tocó, ¿no? A los niños especialmente le gustan los tesoros, ¿verdad? Tesoros, un libro lleno de tesoros. Entonces él tenía tantas ganas de tener una Biblia, porque él era pobre, que él oraba por una Biblia, pero no solo oraba, empezó a moverse, a hacer negocios para intentar conseguir dinero. ¿Qué hacía? Pues, por ejemplo, iba, cogía ranas, vendía las ancas de ranas que comían, las cambiaba por otras cosas, iba haciendo trueques para conseguir dinero y luego se puso a trabajar construyendo ladrillos, que era algo muy pesado, ¿verdad? Pero todo era para ir ahorrando y al final consiguió el dinero y se compró la Biblia. Entonces, cuando compró la Biblia, ¿qué hizo? Estaba todo el día, ¿verdad?, buscando los tesoros. Y por supuesto, es un libro lleno de tesoros y estaba recibiendo no los tesoros que igual esperaba, sino mejores todavía. Entonces él empezó a recibir mucha gracia. Entonces él siempre tenía ese corazón por servir a Dios y a través de su trabajo, su especialidad, Dios lo levantó como un testigo. Él fue el pionero, el creador, Dios a través de él, de los centros comerciales. Entonces fue una persona muy importante hasta el punto que el presidente de su nación lo llamó para dirigir un ministerio muy importante. Pero el corazón de John Wanamaker estaba en Dios, en cumplir su plan. Él sabía su función. Por eso le dijo que no podía hacerlo, porque todos los domingos él tenía que ir a la escuela dominical. Entonces el presidente le dijo que no había problema, que podía ejercer de ministro y que todos los domingos tenía tiempo, le daba permiso para acudir a dar culto a Dios. Entonces vemos realmente como una persona que sabe su identidad, una persona que entiende el valor que tenemos, ahí ciertamente esa persona es levantada para poder salvar a otros. Y Dios quiere que a través nuestro, este mundo que está bajo el poder de Satanás sea salvado. Por eso Él nos da la luz, la revelación, la gracia para poder salvar a las personas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos descubrir la identidad y también el valor. Y para concluir, necesitamos también disfrutar y utilizar la autoridad que Dios nos ha dado. El pueblo de Israel salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, más adelante cruzaron el Jordán, Jericó fue derribado. Esa es la autoridad de los hijos de Dios. Es algo real, muy científico. Cuando estamos orando, tomando el pacto, sabiendo quién somos, de verdad ahí se manifiesta la autoridad que Dios nos ha dado y el reino de Dios se establece. En medio de una dificultad oramos y ahí la oscuridad es quebrantada y el reino de Dios se establece. Es la autoridad que Dios nos ha dado. Y ellos sabían muy bien la dirección que Dios les había dado. ¿Cuál es? Canaán. Y conquistar Canaán, la tierra prometida, era el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque allí, más adelante, iban a nacer ¿quién? El Mesías.
Pues en este tiempo nosotros, con la autoridad que tenemos que tener la dirección de la evangelización del mundo. Porque como dice en Mateo 24:14, que cuando sea predicado este evangelio del reino a todas las naciones, entonces vendrá el fin y Cristo volverá en su segunda venida. Por eso que estemos también entendiendo y disfrutando la autoridad que tenemos. Nuestra vida es para cumplir la evangelización del mundo, es el deseo de Dios. Por eso nada ni nadie lo puede bloquear, nada ni nadie lo puede detener. Y la Biblia, la palabra que es la verdad, es una garantía de todo esto. Por eso que estemos en este día dando gracias a Dios, aferrándonos a este pacto hoy, lo que nos aferramos a hoy, eso va a implicar, va a direccionar nuestro futuro. Por eso es muy importante que en este día se aferren a este pacto. ¿Quién somos nosotros? Tenemos la identidad preciosa de ser hijos de Dios. Tenemos un valor tremendo para Dios. Somos joyas. Somos las personas para salvar a otros. Por eso el Señor nos ha dado una autoridad tremenda. Cristo resucitó y dijo: todo el poder del cielo y de la tierra me ha sido dado. Y el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la autoridad que Él ha conseguido para nosotros. Por eso que estemos disfrutando, tomando el pacto y enfocándonos al deseo de Dios, la evangelización del mundo. Ahí Dios nos va a dar todas las cosas, ahí Dios va a abrir todos los caminos, ahí va a romper todas las puertas, ahí se va a cumplir su plan y su propósito. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en este día estén tomando este pacto. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque es por tu gracia, Dios, que nos has salvado y nos has dado esta identidad tan preciosa. Padre, que no estemos comparándonos a otras personas, sino que sepamos realmente esa identidad que tú nos has dado a través de Jesucristo. Que podamos entender el valor que tú nos das y esa autoridad tan tremenda que tenemos en el nombre de Jesucristo. Padre, utilízanos para poder salvar a todas las personas que están sufriendo. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.